Directamente una póliza específica que es el seguro de vida ley, que ha tenido un cambio normativo anunciado previamente por un decreto de urgencia hace aproximadamente 40 días y que ha sido reglamentado bajo un decreto supremo que desde mi punto de vista lo que ha generado no es un sistema de protección adicional únicamente, sino un sistema de contingencias legales para las entidades empleadoras, que por dos temas, porque aparte los brokers de la gestión de la póliza, ¿y por qué digo que las apartan? Porque el último decreto lo que hace es excluir las comisiones de los brokers al respecto, y no debemos dejar de pensar siempre que los brokers vamos a dar un valor agregado directo tanto en la contratación de la póliza como en el momento del siniestro de la póliza. Y enunciaré durante la presentación los tipos de siniestro que me preocupan en relación a una contratación directa. Y otro tema adicional es que estamos pensando que las entidades empleadoras tengan un sistema perfecto de planillas que no le genere ninguna complicación en el movimiento de los asegurados, que no le genere ningún problema en la declaración de la planilla. Entonces, creo que lo que estableció el gobierno como una intención de protección, lo que ha hecho es generar un problema mayúsculo, tanto financiero, legal y económico para todos aquellos en las cuales estamos inmersos, es el seguro. Entonces, sin mayor preámbulo, la metodología que voy a utilizar para esta presentación es, espero terminar esta presentación de forma dinámica, unos 30 minutos, y después dar paso a una ronda de preguntas sobre las consultas que ustedes crean pertinente efectuar. Y sin más preámbulos, vamos comenzando un poco con algunos antecedentes para ponernos en contexto de lo que estábamos manejando en el seguro de vida ley. El seguro de vida de ley era una carga y es una carga laboral para todas las entidades empleadoras, porque la obligación de contratación se genera para aquel trabajador que está en planilla y que fue contratado bajo los alcances del decreto legislativo 728. Es decir, es una contratación, es una carga adicional para todos aquellos empleadores, principalmente del sistema privado. En el sistema público no es tanto así, pero pueden haber instituciones del sistema público que estén obligadas a contratar. Para que puedan entenderme, la diferencia está en que nosotros como privados nos sometemos a un marco normativo de contratación, con beneficios específicos en algunos sectores, pero siempre con un marco específico de contratación que es el decreto legislativo 728. En cambio, el Estado sí ha enunciado distintas formas de contratación, que puedo citar el decreto legislativo 276, que puedo hablar de la modalidad de CAS, distintas modalidades que el único que puede elegir es el Estado. Entonces, hay instituciones del Estado que sí han contratado personal bajo los alcances del régimen privado, que es el decreto legislativo 728, pero la gran mayoría de trabajadores del Estado no están contratados bajo ese régimen. La diferencia son las cargas laborales. Justo es el problema de fondo que tenemos aquí, porque finalmente en las alternativas de contratación del Estado no existen todos los beneficios que tenemos en el privado. Por ejemplo, en el privado tenemos derecho a vacaciones de 30 días, tenemos derecho a vacaciones a CTS, tenemos gratificaciones, X, Y, Z, aportaciones de salud, y el Estado, a través de sus regímenes creados, tienen condiciones distintas al privado. Contratar a una persona en el régimen privado es mucho más caro que en el sistema público y eso es conocido. Pero volviendo al tema del seguro de vida ley, a raíz de que pertenecemos a un régimen de contratación privado, dentro de las obligaciones laborales que tenían las entidades empleadoras, era contratar ese seguro de vida ley cuando el trabajador haya cumplido los 4 años de trabajo, que si lo vemos de una forma efectiva, el trabajador cuando cumplía el quinto año, el primer día del quinto año, ahí era una obligación laboral para las entidades empleadoras. Es decir, desde ese momento yo ya tenía la obligación de la contratación de este seguro, ¿ok? Antes de estos 4 años era totalmente facultativo. Entonces, adelantar el periodo de contratación desde finalizar el cuarto año hasta el primer día hace que las entidades empleadoras tengan una carga laboral no prevista. Y si vemos los antecedentes, ¿por qué el Estado hace esto? Principalmente es a raíz de un accidente de trabajo con condiciones específicas, que la intención del Estado era tratar de resolver estos sistemas de protección
a través que los privados paguemos algo que no teníamos pensado pagar en tan corto tiempo. En la parte final voy a dar alguna editorial de lo que yo considero que debieron hacer mejores cambios en esta ley, en este tipo de póliza, a los que finalmente se efectuó. Este seguro es una carga laboral, lo vuelvo a sostener porque lo tenemos que pagar todas las entidades empleadoras. Yo no descuento al trabajador ningún concepto por tener un seguro de vida de ley. No lo descuento. No puedo hacerlo, eso así lo determinó la ley. Y por otro lado, en este tipo de seguros no existe la potestad de la designación de beneficiarios, que es otro tema muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del decreto legislativo 688 del año 91, este decreto estableció quiénes van a ser las personas que van a verse beneficiados en caso el trabajador fallezca. Y también establece claramente qué va a pasar en ausencia de ellos. Y el primer grupo de beneficiarios en el caso de la muerte de un trabajador van a ser el cónyuge conviviente y los descendientes. Y vamos rompiendo algunos paradigmas al respecto. No puede existir conviviente si hay un cónyuge de promedio. Eso no es una convivencia que ampara nuestro Código Civil. Entonces es uno u otro. Ahora, siempre con prevalencia en el caso de la cónyuge. Por otro lado, en el caso de los descendientes, siempre hemos venido trabajando como una indemnización en favor de los hijos. Pero la pregunta que queda por sí directa es, ¿los nietos no son dependientes? Y habrá sobre esto muchos puntos de vista al respecto. Yo considero que si el sistema de protección busca tratar de resarcir la ausencia de un trabajador en función a su familia, entendemos en la lógica común que los hijos son dependientes del trabajador y no los nietos. Pero un tema importante es que la ausencia de hijos debería brindar el derecho a los nietos a la indemnización, porque la ley no va a hacer distinciones sobre un tema de descendientes. Ahora, olvidándonos de estos beneficiarios, es decir, que no existieran, porque hablamos de un trabajador que no tiene hijos, que está soltero, o que se divorció y no tiene hijos, pues tenemos que entrar al segundo grupo de beneficiarios. Y en ese grupo de beneficiarios vamos a tener a los ascendentes y a los hermanos menores de 18 años. En esa línea de los ascendentes, la misma lógica que a los hijos. Nuestros primeros ascendentes son nuestros padres, pero nuestros abuelos también son ascendentes. ¿Y por qué menciono estas condiciones? Porque muchos de nosotros en algún momento o en alguna situación conocemos de casos cuyas personas no fueron formadas por los padres, porque estos fallecieron principalmente, y fueron formados por unos abuelos. Y cuando hay un siniestro de esta naturaleza, lo regular que he visto en el mercado en el pago de siniestros es como no encuentra no encuentra padres, no se genera el pago respectivo de beneficio, lo cual es totalmente enmendable al momento de indicar que tenemos abuelos en ese tema. Por otro lado, los hijos menores de 18 años. Y la pregunta recurrente que tengo de los clientes al respecto es, si yo tengo un hermano con incapacidad total y permanente o con síndrome de Down de 20, 25, 30 años, ¿eso lo hace calificable? No, eso no lo hace calificable. Calificable es directamente lo que señala la ley y indica directamente que en el caso de los hermanos tienen que ser menores de 18 años. Y otra pregunta regular, Gustavo, ¿qué pasa si yo me he separado de mi pareja porque hice denuncias de maltrato, de que no pasaba la pensión, que no se hacía responsable por mis hijos? Si yo falleciera, esa pareja con la cual tengo una demanda, ¿se va a beneficiar del derecho? Sí, y te voy a decir por qué se va a beneficiar. Porque si tú no te separaste, no te divorciaste, perdón, que es la palabra adecuada, es una persona con legítimo derecho a cobrar parte de la indemnización. Y por otro lado, si habláramos de hijos menores de 18 años, pues el que tiene que recibir la indemnización en nombre de esos hijos es el cónyuge. ¿Por qué enuncio todo esto si la presentación es directamente por cambios normativos? Porque quiero exponerles en la parte final que considero que el Estado debió hacer mucho mejores cambios, no en relación al tiempo de la contratación, sino en relación a la póliza en sí, a la ley en sí, haciéndola más accesible a las personas. En esa misma línea vamos a recordar otros puntos sobre lo que realmente se indemniza. Y se indemnizan tres condiciones o lo que vamos a llamar tres coberturas básicas. Y en esas coberturas básicas tenemos que si el trabajador fallece
a consecuencia de una muerte natural, va a ser indemnizado los deudos o los beneficiarios con 16 veces la remuneración que tenía ese trabajador. Si termina siendo un fallecimiento a consecuencia de un evento accidental, va a recibir 32 remuneraciones mensuales los beneficiarios, y si tuviera una invalidez total y permanente únicamente circunscrita a que el evento que generó esa invalidez fuera un accidente, va a recibir 32 remuneraciones. Pero esa es la cobertura que principalmente a mí vi como opción de que el Estado la tenía que mejorar y no la mejoró. Lo que hizo el Estado en esta parte, ¿y por qué? Porque voy a hacer mucho énfasis en esta cobertura. Porque la invalidez total y permanente, como está redactada el día de hoy, solo cubre si es accidente, y segundo, siempre y cuando el diagnóstico médico del trabajador esté circunscrito a 7 situaciones médicas. 7. Y esto es extremadamente limitante, porque pueden haber situaciones de accidentes que generen invalidez total y permanente, pero que no están señaladas en este decreto y lo hace de forma inaplicable para gozar del mismo. Les doy un ejemplo. Supongamos que un trabajador tenga un accidente, se cae de una altura, no tiene una fractura de columna, porque si tuviera una fractura de columna, sí accede al beneficio indemnizatorio, pero lo que tiene es una columna inestable. ¿En qué sentido? Que esa persona va a tener dificultades para caminar, para pararse, para cargar peso, que si le hacemos una calificación de invalidez, es altamente probable que llegue a una invalidez total y permanente. Pero como el diagnóstico final que él tiene no está en ninguno de los 7 supuestos de ley, no se le va a indemnizar. Y esto no es bueno. Porque si la intención del Estado era principalmente proteger la situación de un accidente, debían mejorar o no limitar estas indemnizaciones a esos estadios médicos, sino a todos los que se puedan dar, a todos los que se puedan dar. Pero bueno, no lo hizo el Estado. Ahora sí entremos propiamente con las modificaciones del decreto legislativo. Ya comencé con algunas precisiones. Este vía ley es principalmente para personas que estamos en planilla y que fuimos contratados bajo un determinado régimen. Eso no cambió, es decir, la modificatoria a través del decreto de urgencia y posterior a través del decreto supremo no cambió. Entonces, seguimos definiendo a los mismos trabajadores que se van a ver beneficiados por esto. El segundo punto, que es el más álgido, que indica, y era de esperarse, y era de tener esa expectativa en el legislador, que nos dé un tiempo de adecuación. ¿A qué me refiero con un tiempo de adecuación? Que no someta esto de forma directa a una contratación inmediata, sino que le dé tiempo al mercado, tanto por parte de los clientes y tanto por parte de las compañías de seguros, a desarrollar un producto para esta obligación nueva que tiene. Y eso, el decreto no dio tiempo para eso. El decreto lo que dijo, esto es aplicable a partir del día siguiente de la publicación y por lo tanto, a partir del 11 de febrero del 2020, todas las entidades empleadoras que no tengan un vía ley contratado están en una contingencia importante en caso un trabajador falleciera o tuviera un accidente a partir del 11 de febrero. ¿Cuáles son las limitantes? Que cuando salimos como brokers al mercado asegurador, aún están en proceso de elaboración. He observado que una compañía de seguros ya tiene un tarificador al respecto, pero es la única que ha adelantado este paso con prontitud. Los demás están en proceso de elaboración, lo cual es peligroso, ¿no? Porque bajo el marco normativo y por lo que dice este mismo decreto, si el día de mañana, como entidad empleadora, no tengo una póliza de ley, hay un trabajador, tengo que hacerme responsable por la indemnización, tengo que hacerme responsable por las sanciones que entidades regulatorias me van a hacer, como Sunafil, y tenga la plena seguridad que aquella persona que no recibió la indemnización, y me refiero a la familia, el trabajador fallecido, tiene todo el derecho a hacer una acción civil contra mi entidad empleadora para resarcir el daño de la no contratación. Lo complicado es que yo como entidad empleadora puedo ser muy diligente para la contratación, pero si yo me acerco al mercado el día de hoy, no existe producto con las condiciones que la ley me obliga en este 2020. Entonces, ¿cómo el Estado pretende sancionarme, regularme y obligarme
si las condiciones del mercado no están prestas para el mismo. Pero en fin, son las condiciones de juego que hoy tenemos. Ahora, el Estado no creó una idea, conceptualizó que nosotros deberíamos, como entidades empleadoras, segmentar a los trabajadores. ¿Y por qué hablo de segmentar? Porque el Estado lo que ha hecho con esta modificatoria y esta segmentación solamente la vamos a tener el 2020, ha dicho lo siguiente. Por si acaso, yo recuerdo que en el decreto legislativo 688, un trabajador tenía derecho a contratar el seguro de vida de ley siempre y cuando haya cumplido 4 años de trabajo. Es decir, a partir del primer día del quinto, ese trabajador tenía derecho a tener una póliza de vida ley. Lo que ha hecho el Estado es que a todos aquellos que no me han cumplido esa regla, porque evidentemente tienen menos de 4 años, me ha emplazado el día de hoy a que también contrate una póliza de vida ley en favor de ellos. Entonces, si yo fuera una entidad empleadora que tenga un presupuesto, como todos los que nos manejamos, tenemos un presupuesto, hoy tengo que asumir un costo con unas condiciones distintas, similares, pero no iguales a una póliza de vida ley. Entonces, lo primero que tengo que hacer como entidad empleadora es definir cuáles aquellos trabajadores que ya tienen el derecho a tener una póliza de vida ley regular y cuáles van a ser el universo de trabajadores que no cumplan aún esos 4 años. Porque en función a eso, y vamos a la siguiente lámina, voy a tener que definir lo siguiente. El Estado me dice que para aquellos trabajadores que tengan menos de 4 años, las coberturas que tengo que contratar en un seguro de vida de ley van a ser indemnizaciones por muerte e indemnización por invalidez total y permanente. Es decir, es muy similar al seguro de vida ley, pero sin la cobertura de muerte natural. Es decir, que me obliga a mí como entidad empleadora a contratar un seguro de vida ley parcial. Eh, y esto también va a generar problemas, y se lo voy a decir un poco más adelante con la práctica de siniestros que hemos tenido. Entonces, yo en tiempo ahora tengo que definir mis universos y en función de esos universos decir, esta persona tiene 4 años cumplidos, va a la póliza de vía ley clásica, que podemos llamarlo así, vía ley clásica, y estos que no tienen más de 4 años, lo voy a poner en la póliza de vía ley acotada, es decir, aquella póliza que no tiene indemnización por muerte natural. Pero eso también es riesgoso y te voy a decir por qué es riesgoso. Porque el mismo decreto me obliga a mí que tenga que vigilar en qué momento de este año 2020 una persona puede cumplir esos 4 años de trabajo de manera tal que lo debería sacar de esta póliza acotada para trasladarlo a esta póliza completa. La pregunta del millón de soles que tengo aquí, ¿tengo los recursos administrativos de control en las entidades empleadoras privadas que me permitan a mí revisar caso por caso para decir, por si acaso, Gustavo cumplió 4 años cumplidos en abril del 2020 y ahora lo tengo que pasar esta póliza completa? O sea, primero que tengo que tener todos los recaudos necesarios como para velar en el día, en el momento, qué personas cumplieron los requisitos de los 4 años cumplidos. No solo eso, hablemos de la exposición legal, porque como en cualquier tipo de administración de estos seguros, yo puedo equivocarme como entidad empleadora, porque ese control lo dejé en manos de una persona, de un practicante, de una persona no especializada o especializada en nómina, sino en control, y lamentablemente a un trabajador que yo tenía que haber migrado a la póliza de vida ley completo, por ejemplo en abril, perdón, como el ejemplo que menciono ahí en la presentación, no lo hice. Y me olvidé, y el trabajador fallece por una muerte natural en junio de 2020. Si yo hubiera migrado al trabajador en el mes que correspondía, que era abril del 2020, ese trabajador, al tener una cobertura total de vía ley, hubiera sido indemnizado por la muerte natural que tuvo. Pero como yo en tiempo ahora me equivoqué, me olvidé, nadie me lo hizo ver, porque ahora ni los brokers estamos para cuidarte las espaldas, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo me equivoco y la persona fallece, la familia está en todo el derecho de pedirme a mí, entidad empleadora, que yo indemnice a ese trabajador o a esa familia de trabajador por la cobertura no contratada. Entonces, a los empleadores nos deja en una situación de preocupación constante porque no me puedo equivocar aquí, porque no me puedo equivocar.
la expectativa de los clientes siempre, que siempre recojo es, pero Gustavo, si yo le llego a acreditar a la compañía de seguros que lo venía declarando y que me equivoqué y por un error no voluntario, pero con la mejor buena fe del mundo, la compañía de seguros va a respaldar el siniestro, siendo objetivo, en el 99% de los casos no se respaldan. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros se acogen a los términos de contratación de la póliza. Y como no lo migré a la póliza completa, en el ejemplo que yo he sostenido, lo más seguro es que te digan que no van a cubrir el siniestro y le cursen una comunicación a la familia del trabajador fallecido y le digan que yo no lo cubrí, no obstante ya existía el derecho. Con lo cual me abren nuevamente la exposición como entidad empleadora a indemnizar un siniestro, a recibir multas y a recibir una demanda civil. Menudo tema. El Estado quiso proteger y no se dio cuenta que nos puso en una situación bastante incómoda. ¿Qué, qué va a pasar a partir del año 2021? A partir del 2021, todos los trabajadores tienen que tener cobertura completa desde el 1 de enero del 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2021 todos tienen que tener una póliza de vía ley completa. Entonces, este tema del estado de la gradualidad, los que estábamos relacionados al mercado entendíamos que esta gradualidad la iba a dar por sectores económicos y no de esta forma, porque finalmente, si bien es cierto y es totalmente válido que si una póliza de vía ley no cubre la muerte natural y dentro del riesgo de una póliza de vía ley, el riesgo mayor es un siniestro por muerte natural, la lógica nos va a decir que si las compañías de seguros terminan desarrollando estos productos en las cuales solamente tengan cobertura por muerte accidental y por invalidez total y permanente por accidente, deberían costar considerablemente menos a lo que hoy tenemos. El tema, y lo voy a ver más adelante, es que vamos a tener siniestros controversiales en las cuales los criterios del asegurador en algunos casos no nos podrán acompañar. Pero lo voy a decir más adelante con ejemplos para que me puedan entender. Otra modificación importante, y esta sí es una modificación adecuada para el trabajador, pero me complica un poco a mí como entidad empleadora, es que en caso el trabajador tuviera menos de 30 días trabajando conmigo, y vamos a poner un ejemplo, como lo anuncio en la presentación, supongamos que un trabajador entra a trabajar conmigo a partir del 20 de febrero, pero el acuerdo que tengo con ese trabajador es pagarle 3.000 soles mensuales. Entonces, acá tengo que distinguir en lo que es una remuneración pactada y lo que es una remuneración percibida. Una remuneración pactada es aquel acuerdo por la cual le digo a un trabajador que va a tener un sueldo bruto mensual de este monto. Entonces, supongamos en el ejemplo que yo quiero citar, que al trabajador o el acuerdo que tengo con el trabajador es pagarles 3.000 soles mensuales. Ahora, el trabajador entra a trabajar en mi planilla un día 20 y trabaja 10 días de 30 días, es decir, trabaja un tercio de ese mes. ¿Cómo le pago yo como entidad emplear a un trabajador de ese tipo? Le pago los días laborados, no le pago el acuerdo. Le pago, si ha trabajado 10 días, le debería pagar aproximadamente un tercio del valor pactado, porque solo trabajó un tercio de los días disponibles. Entonces, en el ejemplo que he mencionado, si un trabajador tenía un pacto conmigo, empleador, de pagarle 3.000, al trabajar 10, cuando yo le haga el depósito de su cuenta bancaria, calcularé el beneficio en función a 1.000 soles. Nada más. Lo que dice esta modificatoria de ley que protege al trabajador de estas situaciones, lo cual lo considero válido, es que, pongamos en este mismo ejemplo, si el trabajador fallece el 1 de marzo del año 2020, es decir, trabajó 10 días conmigo y falleció justo el primer día del mes. Lo que dice la norma o la modificatoria es que cuando las compañías de seguros calculen la remuneración para pagar las 32 remuneraciones por muerte accidental, va a ser en función al sueldo pactado. Entonces, aquí sí quiero marcar una clara diferencia. Lo que me está diciendo esta modificatoria es que lo que debe pagar la compañía de seguros es 32 remuneraciones por el sueldo pactado. ¿Cuánto es el sueldo pactado? 3.000. Entonces, en el ejemplo pongo 3.000 por 32. La pregunta del millón es, ahora para las entidades empleadoras, ¿qué exposición tuve? Cuando yo hice el cierre de mis planillas, lo que hago contablemente para mandar a la compañía de seguros, ahí voy a hacer una cápite.
¿Qué le envío yo a la compañía de seguros? Yo a la compañía de seguros regularmente todos los meses le envío mi planilla, le envío la cantidad de trabajadores y le digo cuánto ha percibido cada uno de ellos. Entonces, si yo como entidad empleadora sigo con ese proceso, sin hacer una modificación por esta ley, lo que va a pasar es que en el caso de ese trabajador, yo le reporte a la compañía de seguros un trabajador cuyas percepciones sean de 1.000 soles. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? Y que es un problema realmente válido para las compañías de seguros. Las compañías de seguros no pueden pagar por encima o no deberían pagar por encima del valor que yo declaro como remuneración. Entonces, es totalmente que se pueda cuestionar es que si yo como entidad empleadora declaré 1.000 soles por ese trabajador fallecido, la compañía de seguros me puede decir que pueda pagar en función a los 1.000, porque lo aseguré por 1.000 y no por 3.000. Entonces, ¿cómo debería liberarme yo de ese riesgo? Que al momento que hago el cierre de planilla, en el caso de esos trabajadores que han trabajado menos de 30 días, de forma automática tengo que declarar el sueldo pactado para no tener problemas en caso de un siniestro y se pague de forma adecuada. El tema es que es otro proceso directo que yo como entidad empleadora tengo que hacer para no tener problemas en un pago de un siniestro. Menudo tema, ¿no? Entonces, menudo tema porque me da una carga administrativa adicional. Otras modificaciones, y ya se manejaba de esa forma, pero bueno, han hecho una precisión. La contratación de la póliza vía ley no se cambia por la contratación de una póliza distinta, es decir, yo no le puedo decir al ente supervisor ni a la familia, oye, no te contraté vía ley, pero te contraté una póliza de accidentes personales que te va a pagar lo mismo vía ley o te va a pagar más. Eso no lo puedo hacer. La obligación, al ser una carga laboral, implica de forma automática que yo tenga que hacer la contratación de esa póliza de vida, indistintamente de las otras pólizas facultativas que yo como entidad empleadora haya podido contratar en favor del trabajador. Segundo, otra modificatoria, que esos contratos tienen que ser eh, registrados en la página web del Mintra. Ok, entonces pongamos a analizarlos. Si ahora yo entidad empleadora voy a tener una póliza vía ley A y una póliza vía ley B, ¿cómo registro ambas pólizas y ambas relación de trabajadores en la página web del Mintra? Lo que dice el marco normativo es que el Ministerio de Trabajo tiene 45 días para adecuar ese registro, porque entiendo yo no está preparado para hacer ese tipo de registro. ¿Ok? Y algo que ya me había señalado que a partir del 1 de enero del 2021 ya no importa el tiempo de labor de un trabajador, lo que cambia ahí de forma final es que desde el primer día de trabajo todos debemos tener un vía ley completo. ¿Ok? Algunas conclusiones sobre lo mencionado. Eh, este es este es un seguro casi exclusivo del sector privado. Algunos empleadores del sector público van a tener la obligación de hacerlo. Lo paradójico es que el mismo decreto también le dice a estas instituciones del sector público que no le pueden pedir recursos al mes para la contratación. Es decir, con el presupuesto que armaron para este presente año, me tiene que alcanzar para contratar un seguro que no lo tenía presupuestado. Entonces, ese es un poco lo cuestionable, porque si el Estado mismo se obliga él mismo, también le dice a las instituciones que dependen del Estado que no les va a dar plata para la contratación. Pero en fin. Ahora, desde el punto de vista de los privados, pongámonos a pensar un poco en las empresas de intermediación laboral o aquellas que se dedican a negocios similares. Intermediación laboral. Les doy un ejemplo. Supongamos que soy una empresa minera y que yo tengo todo mi personal de seguridad contratado con una empresa distinta. Y en esa dotación de personales tenga 300 personas. Y supongamos que esa entidad empleadora de esas 300 personas de seguridad había decidido, conforme a ley, no contratar el seguro vía ley hasta que sea obligatorio. Es decir, lo contrataba a partir de que el trabajador culminara sus 4 años de trabajo. A partir de esta modificación, yo, entidad empleadora de esos 300 personas, tengo que contratar el vía ley de forma automática. La pregunta que voy a tener es que si yo cuando llegue a un acuerdo con mi cliente final en función a la dotación de personal que le voy a hacer, el día de hoy
tengo que volver a negociar con esa entidad empleadora final, mi cliente final, porque estoy asumiendo una carga laboral importante que no estaba presupuestada. Menudo tema, ¿no? Porque tengo que comenzar a negociar todos los contratos que tengan intermediación laboral o todos aquellos que hemos trabajado con un presupuesto y que indicamos que en las cargas laborales estos sí van a ser los valores. Situaciones de este tipo, lo que aviso es que mi carga laboral se incremente y de forma imprevista, lo cual es muy complicado. ¿Ok? ¿De qué va a depender las nuevas tasas que nos puedan ofrecer el mercado asegurador? Uno, importante es que las pólizas de vida en general, el principal componente que tengo siempre son las edades de los trabajadores. Quizás no haya mucha valoración de las edades en esta primera etapa de aquellos trabajadores que tienen menos de 4 años, porque como no hay cobertura en muerte natural, la edad no termina siendo relevante, pero sí va a ser un factor súper relevante a partir del 2021, porque en el 2021 sí tiene que contratar una póliza de vida de ley completa. En ese sentido, la edad va a ser un valor importantísimo que van a tomar en consideración las compañías de seguros para valorar la tasa de la póliza. La actividad empresarial de la empresa y es totalmente válido. Eh, Tenemos riesgos de actividades empresariales muy distintos a otros riesgos. Por ejemplo, no tenemos el mismo riesgo si yo soy una empresa que me dedico a la actividad de construcción, a la actividad de pesca, a la actividad de minería. No voy a tener el mismo riesgo que una institución que se dedique, por ejemplo, a hacer capacitaciones, a hacer entrenamientos, a hacer coaching porque las funciones de mis trabajadores son totalmente distintas. Entonces, otra cosa que van a valorar las compañías de seguros es qué actividad es la que realizamos. Y otro factor importante son las remuneraciones que les pago a los trabajadores. Son principalmente esos tres factores que he mencionado los que toman en consideración las compañías de seguros para establecer la tasa o prima que quieren percibir por ese riesgo. Las compañías de seguros en general no están preparadas para darme una póliza de vía ley acotada, es decir, una póliza en la cual no consideren muerte natural. Todavía están en el proceso de elaboración y es entendible. Esto no podía ser inmediato. Como mencionaba, he visto ya en un asegurador que ya ha hecho una publicación en su página web de un cotizador de un seguro de vía ley para este tipo de trabajadores. No lo he explorado aún, pero ya hay una oferta al respecto. ¿Ok? Eh, Así no hay oferta en el mercado para contratar. Yo, entidad empleadora, soy responsable ya desde el 11 de febrero de este año. Menudo tema. ¿Ok? Conclusiones. Eh, eh, hay algunas exposiciones legales que venían enunciando, sí. Eh, yo tengo como entidad empleadora contratar el vía de ley para todos, con un producto tipo A y un producto tipo B, por llamarlo de una forma, ¿ok? Si me equivoco en la administración, si yo como entidad empleadora opto por contratar una póliza distinta entre los trabajadores, tengo que tener mucho cuidado este año 2020 sobre la migración de trabajadores de la póliza básica a la póliza completa, perdón, por las exposiciones que yo he mencionado, ¿no? Cuando ocurre un siniestro, ahí tenemos una prueba de la verdad de si realmente lo que contratamos se cumplió, pero si el rechazo del siniestro se atribuye a que los empleadores no hicieron un movimiento personal adecuado, estamos en una situación bastante complicada, ¿ok? Eh, en el pago de trabajadores que tengan menos de 30 días, vuelvo a señalar un punto técnico, ¿no? Es entendible que las compañías de seguros no paguen siniestros sobre un valor que no declaré. Y en el ejemplo que yo mencionaba, si un trabajador tenía 10 días de trabajo, lo regular que hago yo cuando termino de hacer mi informe de planillas es que ese trabajador le pague a prorrata del sueldo pactado. Entonces, para no tener problemas en caso uno de esos trabajadores fallezca, lo que tengo que hacer de ahora en adelante es declarar en estos casos la remuneración pactada y no la remuneración percibida. Entonces también tengo que tener otro mecanismo de control para no equivocarme en este punto. ¿Ok? Eh, y vamos a la práctica. Y es otra cosa que me preocupa siendo especialista en siniestros. Les voy a contar un caso específico que tuve, un par de casos específicos que tuve el año pasado.
situaciones de un trabajador que tuvo un disparo en el cerebro a consecuencia de que tuvo un asalto, y trabajador que se cayó de altura por hacer un trabajo de alto riesgo. Uno fue en su vida social, el otro fue en su vida laboral. Lo paradójico de estos dos casos es que esos dos trabajadores no fallecieron inmediatamente después del accidente. En uno de los casos, un trabajador falleció a los 2 meses luego de estar en cuidados intensivos y el otro sí de una lucha prolongada, pero falleció más o menos a los 6 meses. La lógica elemental, común, social que tenemos todos es que al fallecimiento de los trabajadores esperábamos una indemnización por 32, porque intuíamos de que la causa de la muerte era el evento propiamente el accidente. En estos dos casos que yo menciono de práctica regular, los aseguradores pagaron en función a 16 remuneraciones, aduciendo que la causa final de la muerte del trabajador fueron por condiciones naturales, porque uno falleció de un infarto y el otro falleció por una bacteria que adquirió en la sala de cuidados intensivos. Entonces, no termina siendo de todo claro de establecer el criterio de cuándo lo pago accidental o cómo lo pago natural. Lo bueno de esos dos casos que menciono es que hablamos mucho y técnicamente y legalmente con las compañías de seguros, hablando de la causa del evento que genera la muerte. Y en ambos casos la posición nuestra fue sustentar que esas personas no ingresaron a la clínica porque querían, sino porque tuvieron un accidente primario que los llevó a ese internamiento. Pero esta resolución de estos casos nos demoró aproximadamente 45 días. Entonces, si el Estado considera que en el año 2020 no tengo que tener cobertura por muerte natural, sometamos estos dos siniestros a esa contratación actual. Entonces, si se mantenieran los criterios de este tipo, lo que estaría pasando es que la expectativa de una familia que ha tenido un familiar que tuvo un accidente es que se le indemnice. Pero como ese criterio que utilizaron de forma inicial las compañías de seguros, no recibirían nada. ¿Y por qué me preocupa más? Porque finalmente las personas que nos dedicamos a esto y que sabemos, y que conocemos y que tenemos experiencia, no vamos a poder intervenir aquí por esta indicación que debe el Estado de exonerar el valor de las primas de cualquier comisión o ingreso que tengamos los brokers. Los brokers damos valor, y voy a dar algunos ejemplos, como en la parte de la suscripción también damos valor. ¿Ok? Mi punto de vista en relación a este punto de temas. Los sistemas de protección en favor de los trabajadores no han sido mejorados por la emisión de esta ley. Para nada. Que el Estado haya tomado medidas en relación a la contratación de mayores supervisores de SUNAFIL es un tema. Pero la emisión de esta ley no generó un mejor sistema de prevención. ¿Ok? ¿Qué generó también este decreto de urgencia? Exposiciones legales innecesarias para los empleadores. Innecesarias. O sea, yo tengo que verificar ahora tanto mi planilla, tanto el control, tanto verlo, que el día que me equivoque y si ocurriera una contingencia, estoy metido en un gran problema financiero que no tenía yo manejado. Eh, si lo que buscaba el Estado era dar una mejor protección a los trabajadores, había acciones previas que tenían que hacerse. Una, desde mi punto de vista, eliminar el tope del sistema remunerativo que se utiliza el día de hoy, que fue una consecuencia de una modificación del año 2010, en la cual ahora obligatoriamente solo voy a asegurar personas hasta un tope de ley que el día de hoy es 9.700 soles. La pregunta, los seguros de vida lo que buscan es resarcir la ausencia de la persona que existía. Entonces, si una persona que ganaba 20.000 soles fallece, es porque su familia por 20.000 soles, con los 20.000 soles que genera de ingreso. Establecer estos topes lo que genera es un sistema de protección particularmente alto para todos aquellos que son funcionarios o de rangos intermedios. Entonces, si el Estado lo que quería proteger a la persona, debió partir con esta parte de eliminar los topes de ley. Segundo, debió eliminar también que en el caso de invalidez total y permanente no se circunscriba a 100 diagnósticos, sino cualquiera que genere como consecuencia de un accidente una invalidez total y permanente. Eso se hubiera generado un sistema de protección para cualquier persona. Porque como lo vuelvo a sostener, el ejemplo que les dije, ese trabajador que tuvo un problema de altura, lo que tiene es una columna inestable, que no puede cargar peso, que no puede caminar a veces,
que necesita silla de ruedas, pero que no se benefició del seguro vía ley. Entonces, si el Estado lo que quería era proteger a ese tipo de personas, debió limitar las limitantes de los diagnósticos. ¿Ok? Eh, y no solamente deberíamos enfocarnos en aquellos casos de invalidez total y permanente, es decir, aquellos casos donde el daño es importante. También debimos pensar en el caso de aquellas personas que tenían una invalidez parcial, es decir, a una invalidez entre el 50% y 66,66. Porque esas personas que sufrieron un accidente y que tienen una invalidez también perdieron capacidades laborales muy fuertes. Entonces, si el Estado quería hacer sistemas de protección, debió enfocarse en puntos de este tipo. No enfocarse propiamente en decir a las entidades empleadoras, contrata a la loca, asume responsabilidad. Esa es la crítica técnica que yo les hago al respecto. Y como les mencionaba y les he dicho algunos conceptos, los brokers damos valor en el tema de los siniestros, porque nos involucramos, porque los seguros, a ser tan complejos, requieren de personas con experiencia y con entendimiento técnico, legal, para poder negociar ese tipo de situaciones con las compañías de seguros. Una persona que no tiene las capacidades, porque no las necesita, no va a estar en una mesa de negociación equilibrada con unas compañías. Los brokers pasamos por muchas horas de capacitación y del día a día. Por eso en muchos casos podemos revertir situaciones que las compañías de seguros se pronunciaron en primera alerta. Y otro tema importante, que esa es la parte de la asesoría. Todas las compañías de seguros no venden el mismo seguro vía ley. Ustedes me dirán con total transparencia o cuestionamiento, Gustavo, si el seguro vía ley parte de un decreto legislativo, es decir, parte de una norma, perfecto. Todo es igual en las compañías de seguros hasta el tope del sistema privado de pensiones. Es decir, hasta ese tope, hasta ese riesgo, son todas iguales. Pero todas aquellas personas que acordaron con justo asegurador, declarar sueldos superiores a estos valores, la emisión de cada compañía es totalmente distinta. Algunas mejores, otras peores. Entonces, aquí hay otra situación donde se puede apreciar que los brokers damos valor a los clientes, le damos valor en la suscripción porque le indicamos al cliente que estas son las condiciones que tiene cada asegurador para celebrar un contrato, que estas son las políticas que tiene cada asegurador para pagar un siniestro. Y el día que se presente la necesidad, acompañamos en el siniestro. Esa es la intención y los comentarios que nosotros queríamos comentar en este webinar. Y este es el inicio de varios webinars sobre qué vamos a hablar al respecto. Hoy nos centramos en vía ley por lo que existe, pero en su momento hablaremos sobre las preexistencias cruzadas, en su momento hablaremos por el seguro complementario de trabajo riesgo y las comisiones médicas, hablaremos las pólizas de accidentes personales y la configuración de una invalidez posterior al contrato, restitución de sumas aseguradas, planes de salud de EPS donde está el 70% del mercado asegurado privado. Entonces, le vamos a dar mucha apertura a estos canales para que poder compartir experiencias e información que les sean de utilidad. Voy a dar pase a algunas rondas de preguntas. ¿Tenemos algunas preguntas? Sí, vamos a responder algunas preguntas en los próximos 10 minutos y si es posible les agradecemos la atención. Unos minutos, por favor. Ok, vamos a tratar de leer todas las consultas posibles. Hay varias y bueno, la intención nuestra es darles toda la posible respuesta al respecto. Un segundito. Ok, bueno, ok. Tenemos problemas con la visualización de la presentación. Espero que se haya resuelto durante el webinar y no pierdan cuidado que igual la vamos a publicar para que ustedes puedan accederla quizás ya más cómodos de su casa o en un lugar mucho más tranquilo. Si aplica ese cambio normativo para las MIPES, si la MIPE ha contratado personas a través del decreto legislativo 728 es totalmente obligatorio. No discrimina en función al tipo de empresa. Otra pregunta. Las compañías de seguros piden diferenciar entre obreros y empleados. Es una forma de suscribirla. Entiendo que las compañías de seguros la piden directamente para establecer cuáles son las personas de más riesgo y las de menos riesgo.
Pero si te la piden para darte una cotización, negarte no va a ser la solución. Entrégala para que tenga una propuesta. Algunas aseguradoras se están absteniendo de cotizar el seguro porque hay trabajadores mayores de 65 años. A ver, esa es una condición de suscripción, porque a ver, si bien existe la facultad legal de las personas de jubilarnos a los 65 años, no es una obligación. Yo puedo seguir trabajando a los 66, 77, 68. A partir de los 70 ya no es tanto una decisión porque el empleador tiene la facultad del cese unilateral por la edad. Pero si una compañía no quiere asegurarme porque tengo 66 años, directamente es una condición de suscripción que ellos han establecido y que queda en manos de tu broker, aunque ya no pueda decir quizás, de buscarte una solución con otras compañías, porque cada compañía tiene política de suscripción distinta, por eso siempre buscar alternativas en el mercado. ¿Es obligatorio tener vía ley para las personas que trabajan por recibo por honorarios? No, el recibo por honorarios, en teoría, y se lo digo en teoría, no es una relación laboral. El recibo por honorarios en principio está pensado para hacer una locación de servicio, es decir, contrato a una persona para una tarea que no es recurrente, no es parte de mi core business y no es que sea parte de lo que yo hago. Así debería ser los contratos de locación de servicio. Ahora, que los contratos de locación de servicio se han desnaturalizado en mucho tiempo y he podido tener trabajadores bajo recibo por honorarios, esto es ilegal. Y si hubiera una denuncia en el Ministerio de Trabajo sobre esa situación, pues ten la plena seguridad que el Ministerio de Trabajo, bajo criterios relacionados a la primacía de la realidad, si llega a determinar que el trabajador debió estar en planilla y no recibo por honorarios, lo va a poner en planilla o va a obligar al entidad empleadora a poner a planilla y a reconocer los derechos laborales. Pero como no está en esta situación de planilla bajo los alcances del 728, los trabajadores de recibo por honorarios no están obligados a ser inscritos en el vía de ley. Un punto importante que me acabo de acordar, que es una modificatoria de la ley, y hay que tenerle mucha atención, porque me acabo de acordar que esta es la que más me preocupaba en la presentación, la responsabilidad solidaria. Menudo tema. Y qué bueno que me hayan preguntado este tema de las recibo por honorarios. Si yo soy una empresa que contrata los servicios de otra empresa, tengo que velar, o mejor dicho, voy a ser solidariamente responsable a que los trabajadores de esa empresa también tengan vía ley. Es decir, si yo contraté los servicios de un tercero para que una tarea específica en mi empresa, si en caso alguno de esos trabajadores de ese tercero no tiene vía ley, puede mandarme a mí también de forma solidaria para resarcir el daño de la no contratación. Menudo tema. Esto hace que se asemeje mucho al seguro complementario de trabajo a riesgo, otro súper problema que tienen los empleadores. Tema importante. Otra parte, ya hablamos esto. Una consulta, ¿se considera a personas que trabajan en limpieza y otros cargos en forma provisional y que no se encuentran en planilla? Tema importante, tiene que tener planilla, o sea, tiene que estar en planilla. El tema es que vuelvo al tema, si hemos desnaturalizado la relación porque hemos tratado de hacer locación de servicios o porque lo que manejamos mucho en el Perú son la planilla negra, ten la plena seguridad que una denuncia va a activar el posible derecho que no accedió por no tener una planilla regular. Por lo tanto, vas a tener una implicancia legal muy importante. Ya respondí sobre el tema de recibo por honorarios. En las empresas del sector agrícola, muchos trabajan en staff. Sus trabajadores, ¿cómo se puede cotizar esta modificatoria? A ver, buena pregunta. Si hubiera más tiempo, me gustaría hablar sobre estos trabajadores de staff o la suspensión perfecta de labores. Tema importante, en vía ley y regreso a la norma del año 91, indicaba que todo aquel trabajador que mantenga una relación laboral conmigo es declarable. Y solamente hablaba de dos supuestos en los cuales yo no declaraba. La primera es que la persona esté presa o en tema preventivo, y la segunda es que haya sido sancionada por mí, yo entidad empleadora, porque hizo algo que no debe hacer. Entonces, hay en las relaciones entre trabajadores y empleadores, hay lo que se llama suspensión perfecta y suspensión imperfecta de labores. Suspensión perfecta es cuando yo trabajador no estoy trabajando y la entidad empleadora no me está pagando, eh, pero la relación laboral continúa. ¿Cuáles son los casos más regulares de suspensión perfecta? Las personas que estamos en subsidio por incapacidad temporal, aquel trabajador que tiene descansos médicos de 30, 60, 90 días. No le estoy pagando remuneración. Yo entidad empleadora no le pago remuneración,
Pero la ley me ha indicado desde el año 91 que esos trabajadores que están en esa situación también son asegurables. Y también indica que yo debería declarar en la compañía de seguros la última remuneración que tenía esta persona que hoy está en suspensión. Entonces, ese es un tema importante y ese es el error común que tenemos en empresas agrícolas, en empresas de pesca o en universidades, en las cuales siempre hemos conocido, dicen, oye, durante este tiempo tal persona no trabajó y la remuneración era cero. La primera pregunta que hago es, ¿la relación laboral se mantiene o se terminó? Es decir, se cortó, él renunció, tú lo haces. No, la relación laboral se mantiene. Ok, si se mantenía, tenías la obligación de asegurarlo en vía ley. Eso nunca cambió, eso ha pasado siempre. Pero es el error más común que tienen las empresas que tienen a trabajadores con contratos fluctuantes. Ya respondí el tema de recibo por horarios. ¿Qué pasa si un trabajador figura en más de una planilla? Debe asegurarse en más de una empresa totalmente válido. Porque ese trabajador tiene dos relaciones laborales, una con una empresa A y otra con una empresa B. Entonces, tiene que estar asegurada por ambas. Eso es totalmente válido, exigible y legal. ¿Ok? Si tengo un trabajador que labora 2 veces a la semana y empieza, de hecho, no hay contrato laboral, entonces no le voy a asegurar. Lo que tienes es una planilla negra, tal cual, solamente con un horario reducido. Entonces, si el trabajo, o tercerizas el servicio con una empresa, o lo pones en planilla. Y si lo pones en planilla, tienes que asegurar la vía de ley. Y si va a ser a través de un tercero, tienes que verificar que ese tercero lo tenga en planilla. Entonces, tiene que estar en planilla, para que no te metas en problemas. Alex, los porteros contratados por una junta de propietarios deberían ser inscritos en registros públicos. Pueden tener en vía de ley, todo depende. Ahora, si yo contrato a una empresa para que administre un edificio, en principio los trabajadores no deberían existir empresas fantasmas. ¿En qué sentido? Que exista una empresa y no haya nada en planilla, no tiene sentido. Tiene que estar en planilla. Así yo ya lo el servicio con una empresa para que se encargue de la administración del edificio, tienen que tener esas personas en planilla. Y por consiguiente tienen que tener vía ley. Y por consiguiente, si no lo tuvieran, yo soy responsable del mismo. ¿Ok? Habría que ver la naturaleza del contrato celebrado entre los propietarios y esta empresa. ¿A modalidad de qué? Para decir cuánto van a ser responsables cada uno de los inquilinos en el caso se presente. Si la vigencia del decreto legislativo inicia el 11 de diciembre, el 11 de febrero, los trabajadores sin incorporarse deben declararse con la remuneración prorrateada para efecto del seguro del empleador o declarar la remuneración prorrateada. La prorrateada, pero en el caso de los trabajadores menos de 30 días, yo declararía remuneración pactada. Eh, ¿Cómo es el caso de las empleadas del hogar? Bueno, esa es la pregunta que hemos tenido todos, que tenemos personas que nos apoyan. Pues recordemos también que las empleadas del hogar tienen ciertos derechos, ¿ah? Tienen derechos como estar aseguradas en una póliza de salud, ¿ah? Ese es un derecho que es totalmente exigible. El tema del vía ley me lo llevo como tarea porque entendería que sí, pero prefiero revisar un par de normas previas como para darte una respuesta. Y eso haría que todos tengamos que contratar una póliza vía ley individual. Y como vuelvo a sostener, creo que en el mercado no existe una póliza de vía ley individual para esas personas. Eh, las emisiones son mensuales, se puede pactar vigencias mayores. Yo puedo llegar a acuerdos específicos con los aseguradores para hacer declaraciones mensuales, bimensuales, trimestrales. Desde mi punto de vista, cualquier acuerdo que tengas con la compañía de seguros tiene que ser sustentada en adendas con el contrato. Porque si yo me comprometí a hacer declaraciones bimensuales, debo tener la certeza por parte del asegurador que en ese periodo que de 2 meses, si alguien trabajara, tuviera cobertura plena de forma automática. Y eso no lo establezco a través de una comunicación informal, sino que tiene que ser directamente indicado en los contratos. Ya nos ganó un poco el tiempo, la intención de este webinar era de unos 30 minutos, estábamos en 55 minutos, les agradezco la participación. Le pido disculpas a todas aquellas personas que se inscribieron y que no pudieron entrar. El webinar tenía un límite máximo de capacidades de personas que podían visualizarlo y estar parte de esto. Eh, y los invito a los siguientes webinars que vamos a tener, a los siguientes cursos de capacitación, cursos de especialización que vamos a tener en APCOSE, porque vamos a hablar mucho más del Vía Ley. Hay muchos campos sobre el tema de los planes de salud de EPS, de los planes de asistencia médica, los derechos de la continuidad de persistencias cruzadas,
el seguro complementario de trabajo riesgo, ley de seguridad de salud en el trabajo, cómo conversa con el CCTR. Esperemos seguir dándole esa información que es importante y espero que el Estado entienda que los brokers tenemos un rol. Tenemos un rol, somos principalmente los defensores de los clientes de cara a las compañías de seguros. No es que haya una discusión, solamente que siempre va a haber quizás puntos de vista discordantes, principalmente en relación a un siniestro. Y un cliente solo con una persona especializada de una compañía de seguros no están en el mismo nivel. Les agradezco el tiempo, les agradezco la oportunidad y a usted una nueva oportunidad y gracias por habernos visto.